Desde pequeño crecí con una idea que me perseguía, que los ricos ya estaban completos y que los pobres cada día éramos más. Esa diferencia me parecía un muro imposible de escalar. Caminaba por las calles polvorientas de mi barrio preguntándome por qué a otros les iba mejor, qué tenían ellos que yo no, y qué destino me esperaba a mí. Los años pasaron sin darme cuenta. Mi madre, siempre con su sonrisa cansada, me repetía que la vida no se mide en dinero, sino en momentos. Pero yo, joven y ansioso, solo pensaba en cómo escapar de la miseria. Cuando me junté a los 22 años y llegaron mis dos gemelas, sentí que la vida me había dado un regalo, aunque la lucha diaria seguía siendo dura. Teníamos poco, pero teníamos amor. 8 años después, ya lejos de la casa de mamá, la nostalgia me golpeaba en silencio. Extrañaba su voz, sus consejos, el olor a café por las mañanas. Y justo cuando pensaba que la rutina era mi destino, la vida me dio un golpe que me dejó sin aire. Una de mis hijas se enfermó gravemente. Los doctores fueron claros, demasiado claros, solo le quedaban unas semanas. Mi esposa se derrumbó al instante, y yo sentí que el mundo se desmoronaba bajo mis pies. Salí del hospital buscando aire, buscando respuestas en el cielo, preguntándome una vez más, ¿por qué a mí? ¿Qué estaré pagando? ¿Qué hice en otra vida para cargar con esto? Fue entonces, en medio de los matorrales marchitos junto al estacionamiento, que lo vi. Un gato negro salió lentamente de la oscuridad. Su pelaje era tan profundo que parecía absorber la luz, y sus ojos brillaban como dos faros en la noche. Se quedó mirándome fijo, inmóvil, como si me estuviera diciendo algo que no podía comprender. En ese instante sentí que algo inexplicable estaba por suceder. El gato negro seguía allí, inmóvil, mirándome como si me conociera desde siempre. Sus ojos brillaban con una intensidad que me atravesaba, y en ese instante sentí que debía llevarlo conmigo. Lo tomé con cuidado, lo acomodé en una caja con unas cobijas que tenía en la cajuela, y regresé al hospital. Horas después, nos dieron de alta. Los doctores insistieron en que debíamos volver cada día para monitorear a mi hija. Cuando subimos al auto, ocurrió algo que jamás olvidaré. Mi hija, la que apenas tenía semanas de vida según los médicos, dibujó una sonrisa enorme al ver al gato. Sus ojos se iluminaron como si la tristeza hubiera desaparecido de golpe. El ambiente cambió. Lo juro, dejó de sentirse pesado y triste, y se transformó en algo inquietante, pero lleno de paz. Mi esposa me miró sorprendida, y yo sentí que aquel gato no era un simple animal. Era como si hubiera traído consigo una energía distinta, un aire nuevo que nos envolvía a todos. No sé por qué, pero decidí llamarlo Fortuna. El nombre salió de mi boca como si lo hubiera estado guardando desde niño, como si ese gato hubiera estado destinado a encontrarnos. Los días siguientes fueron una rutina de hospital y esperanza. Cada mañana llevábamos a mi hija para sus revisiones y cada tarde regresábamos con la misma incertidumbre. Pero al tercer día, los doctores comenzaron a notar algo extraño, su salud estaba mejorando. Lo que antes eran semanas se convirtió en meses, y lo que parecía imposible se transformó en años. Nuestra familia volvió a sonreír. Las risas regresaron a la casa, los juegos llenaron las habitaciones, y Fortuna se convirtió en parte de nosotros. Ya no era un gato callejero, era un guardián silencioso, un compañero que parecía traer suerte y vida a donde iba. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Cada mañana era la misma rutina, despertar temprano, preparar a mi hija y llevarla al hospital. El camino parecía interminable, pero había algo distinto. Fortuna siempre estaba allí, acompañándonos. Se acomodaba en el asiento trasero, observando en silencio, como si supiera que su presencia era necesaria. Los doctores no podían creer lo que veían. Los análisis mostraban mejoras que no tenían explicación. Lo que antes era un pronóstico de semanas se transformó en meses, y pronto en años.
La enfermedad que había condenado a mi hija parecía retroceder, como si algo invisible la estuviera protegiendo. En casa, la vida volvió a florecer. Las risas regresaron a las habitaciones, los juegos llenaron los pasillos, y mi esposa volvió a cantar mientras cocinaba. Fortuna se convirtió en el corazón de la familia. No era solo un gato, era un guardián, un compañero que parecía traer suerte y esperanza a cada rincón. Mis hijas lo adoraban. Lo perseguían por el patio, le hacían pequeñas camas con mantas, y él, paciente, se dejaba querer. Pero había algo más. Cuando alguien estaba triste, Fortuna se acercaba, se acomodaba a su lado y comenzaba a ronronear. Ese sonido, suave y constante, tenía el poder de calmar cualquier tormenta. Yo mismo lo sentí más de una vez. En noches de preocupación, cuando pensaba en el futuro y en lo injusta que parecía la vida, Fortuna se acostaba junto a mí. Sus ojos brillaban en la oscuridad, y su ronroneo me recordaba que, a pesar de todo, aún tenía motivos para agradecer. Con el tiempo, dejé de preguntarme por qué me había tocado sufrir. Empecé a pensar que quizás la vida me había dado una oportunidad distinta, la de valorar lo que realmente importa. Y cada vez que miraba a Fortuna, entendía que no lo había rescatado yo, él me había rescatado a mí. La vida parecía habernos devuelto la esperanza. Mi hija estaba sana, mi esposa volvía a sonreír, y Fortuna se había convertido en parte inseparable de nuestra familia. Pero la calma nunca dura demasiado. Una tarde, todo cambió. Mi otra hija comenzó a enfermar gravemente. Al principio fue una fiebre, luego un cansancio extraño, hasta que los doctores confirmaron lo peor: un virus nuevo estaba debilitando su corazón, y cada día sus latidos eran más débiles. La desesperación volvió a nuestra casa como una sombra que no se podía apartar. Las noches se hicieron eternas. Mi esposa lloraba en silencio, yo apenas podía dormir, y mi hija luchaba con cada respiración. Los doctores no tenían respuestas, solo advertencias. Y en medio de esa tormenta, Fortuna apareció de nuevo. No sé cómo lo hizo, pero se coló en el auto y logró entrar al hospital. El personal intentó sacarlo, pero mi hija, con las pocas fuerzas que le quedaban, pidió que lo dejaran. No quiero estar sola cuando todos se vayan, susurró. El gato dio un salto y cayó justo a su lado. Se acomodó tiernamente, pegado a su pecho, y comenzó a ronronear. Ese sonido suave llenó la habitación, y por primera vez en días, mi hija logró dormir tranquila. Los doctores nos pidieron que descansáramos, que ellos avisarían cualquier novedad. 2 horas después, recibimos la llamada. Mi corazón latía con fuerza, mis piernas temblaban, y el miedo me ahogaba. Pensé en lo peor, pero lo que escuché me dejó sin palabras: Fortuna había fallecido. Corrimos a la habitación. Mi hija no estaba llorando, ni asustada. Sonreía. Nos dijo que había tenido un sueño. El gato le habló, le dijo que aún no era su hora, que no debía preocuparse por él, porque no era la primera vez que lo hacía. Que ese era su destino desde el primer día en que me encontró, y que volverían a verse en el futuro, porque aún le quedaban varias vidas. En ese momento lo comprendí. Yo no había rescatado a un gato callejero, él me había rescatado a mí. Me salvó de la soledad, de la desesperanza, y me enseñó a ver lo que siempre había estado frente a mis ojos. Hoy, cuando mis hijas me preguntan por él, les digo que Fortuna no se fue del todo. Que sigue con nosotros en cada sonrisa, en cada momento de unión, y que algún día, en otra vida, volveremos a verlo. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte para más relatos llenos de misterio, reflexión y leyendas que nos recuerdan lo valioso de la vida.